Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. La semana pasada justamente inicié una pequeña serie de estudios sobre la voluntad de Dios, Muchos de los hijos de Dios, muchos de los creyentes, estamos en búsqueda de la voluntad de Dios. Todos, en algún momento de nuestras vidas, queremos saber cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es ese plan, Señor? Necesito saberlo, necesito entenderlo. Y a veces no sabemos a qué es lo que nos estamos metiendo. Así que puedo resumir la voluntad de Dios de la semana pasada, como estuvimos viendo, a manera de recordatorio, y quizás para aquellos que están visitándonos recién y tengan en cuenta lo que vimos la semana pasada de la siguiente manera. Las 3D, las tres. Lo resumí de lo que vimos la semana pasada. La primera D hace referencia a los decretos. Hay una voluntad que el Señor ha revelado que usted y yo sencillamente no podemos desobedecer, se van a cumplir tal cual. Allí habíamos visto la creación, la caída, los ángeles y muchas otras cosas. Esto a veces se conoce, decretos, lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha preestablecido, lo que tal cosas van a suceder. Eso es la primera D. La segunda D lo podemos conocer como los deseos. Los deseos. Aquella voluntad que el Señor quiere o tiene la intención de que su iglesia lo cumpla. Y obviamente no solamente en la intención, sino que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en cumplirlo. Por ejemplo, Tesalonicenses dice, y la voluntad de Dios es que sus hijos anden en santidad. Si bien es cierto, es una voluntad del Señor que sus hijos, su iglesia, debe anhelar, debe desear con todo su esfuerzo, con todo su ser. Debemos hacer el esfuerzo de cumplirlo. Sin embargo, estamos en una realidad que aún estamos en este mundo. Nos encontramos con un cuerpo de carne que todavía se encuentra sometido a una condición pecaminosa que lucha. Justamente Pablo desarrolla esa verdad en Romanos 8, que estoy pensando después de terminar esta pequeña serie sobre la voluntad de Dios, volvamos a estudiar Romanos 8. Me quedé en capítulo 5, así que vamos a darnos un buen tiempo allí. Y Pablo resume prácticamente lo que sucede en el capítulo 7, en donde lo que yo quiero hacer, servir al Señor, entregarme todo en santidad, no lo puedo. Pero lo que no quiero hacer, es decir, la carne, el pecado que mora en mí, eso hago, el pecado. ¿Se da cuenta? Hay una lucha allí. Y todos nosotros, como su iglesia, debemos tener la intención, hacer nuestro mejor esfuerzo de cumplir la voluntad de nuestro Señor. Otro ejemplo, la palabra del Señor dice, ¿cuál es su deseo, cuál es su voluntad? Que su iglesia, que sus hijos no se junten en yugo desigual. ¿Verdad? Pero todos cumplen esa verdad, todos los hijos cumplen eso. No, la verdad es que no. Viene el primer que se presenta allí y se presenta como el galante, el bueno para la señorita o para el chico. De repente, sí, no es creyente y lo primero que hace es empezar una relación con alguien que obviamente no va primeramente a complacer la voluntad del Señor. Entonces ahí vemos la voluntad revelada en sus deseos del Señor, lo que Él quiere. Ojo, no estoy diciendo o enseñando libertinaje, que el hermano quiere que sí o no podemos. No. Usted y yo debemos hacer nuestro mejor esfuerzo de obedecer a nuestro Señor en todo ello. Ok. La tercera D que yo encuentro y que nos habíamos dado un poquito más de tiempo para entender esto, y es lo que más nos interesa a nosotros, es en cuanto a la dirección. A la dirección. Eso es el área en el cual todos y cada uno de nosotros nos encontramos. Señor, me tengo que casar con esa persona. ¿Será tu voluntad?
¿Es tu plan, Señor? Dios mío, tengo que cambiar de trabajo, tengo que escoger un trabajo. ¿Será tu voluntad? Tengo que mudarme a otro lado, Dios mío, ¿será tu voluntad? Esa chica, ese chico con quien me voy a casar, Señor, ¿será tu voluntad? Todos nosotros pedimos dirección en algún momento y en muchas otras cosas, ¿verdad? En nuestra vida. Sin embargo, habíamos visto que Dios no va a bajar y te lo va a decir, sí, hijo mío, haz eso. Sencillamente en la palabra no hay una dirección específica para que podamos tomar esas decisiones. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en las próximas semanas. Entonces, lo que había resumido en cuanto a esta pregunta que quiero traer una vez más a recordatorio también es, ¿acaso Dios tiene algo secreto para nuestras vidas que debemos de descubrir? Antes que usted tome esa decisión, antes que usted dé ese paso, Señor, muéstrame, ¿hay algún plan secreto que Dios tiene que mostrarle? Y por eso a veces estamos desesperados en saberlo. ¿Hay algún plan secreto? Hijo, búscame y te voy a mostrar. ¿Hay algo? Esa es una muy buena pregunta que debemos hacernos. Y sinceramente, desde mi perspectiva, la respuesta al menos para mí es no. No hay un plan secreto que usted tiene que entender o buscar antes de hacer la voluntad de Dios. Antes de seguir un paso que dé. La semana pasada habíamos visto cuáles son algunas de las consecuencias de esperar ese plan revelado secreto que hay. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento muy convencional que es pensar en la voluntad de Dios como un laberinto de una sola salida. Nos encontramos en un mundo donde existen muchos caminos, pero debemos de descubrir ese único camino. Y si nos vamos para este camino, fregamos, ya estamos fritos, nos hemos malogrado la vida, estamos mal, no vamos a ser felices, no vamos a hacer esto, Dios mío, esto. O también el pensamiento convencional de que la voluntad de Dios es un tiro al blanco en donde tienes que apuntar solamente ahí. Pero si erras un poquito, te fallaste otra vez, mal, fregaste la vida y listo, ya está. No hiciste la voluntad de Dios, ahora todo es malo para ti, todo está mal. Así que normalmente eso es lo que solemos pensar acerca de la voluntad de Dios. Pero, como les dije, ténganme un poquito de paciencia porque quiero que veamos desde otro ángulo, desde otra perspectiva sobre la voluntad de Dios. Y hoy quiero que entendamos algunos errores sobre el entendimiento de la voluntad de Dios, que son con muy buena intención, mis hermanos o amigos también que se encuentran acá en esta noche. Todos y cada uno de nosotros lo hacemos con una muy buena intención de entender y buscar el plan de Dios. Queremos saberlo, claro que sí. Sin embargo, algunas de ellas obviamente nos van a llevar a tener un mal concepto de buscar a nuestro Señor. Lo primero, el primer error, el primer entendimiento equivocado sobre la voluntad de Dios es que, esto va a sonar un poco raro de repente, queremos agradar a Dios. Queremos agradar a Dios. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros queremos agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios en cada cosa que hago. Yo quiero, obviamente, como alguien dijo, sacar una sonrisa al Señor en cada cosa que hago. La verdad que eso es una muy buena intención. Es un muy buen deseo de nuestro corazón hacerlo, mis hermanos. Y debemos de hacerlo constantemente. Debemos de buscar agradar al Señor en cada área de nuestra vida. Pero como mencionamos la semana pasada, ¿por qué solamente un camino es el que agrada a Dios y los demás no? ¿Por qué solamente hay un camino que debe agradar a Dios? Y si fallamos en uno, entonces está mal. ¿Por qué debe ser así? Así que dejemos de pensar una vez más en la voluntad de Dios como un tiro al blanco. Y sin darnos cuenta, a veces solemos hacer a la voluntad de Dios como algo místico. A veces esperamos una señal de repente que se nos muestre. No, Señor, dame una señal. Alguien decía, justamente un pastor, decía lo siguiente, que una señorita se le había acercado y le dice, pastor, yo pedí al Señor una señal. Que el hombre con quien yo me case, que venga a la casa del Señor
con camisa, pantalón, camisa blanca, pantalón y corbata negra. Y el pastor dice, ok. Bueno, creo que tu fe es muy poco porque no tienes idea de las muchas opciones que vas a encontrar los domingos. Tú creo que debiste de poner un poquito más difícil a Dios, ¿no? Porque el primero que ves, puede ser o no, no lo sé. Entonces, a veces tenemos un mal entendimiento también de la voluntad de Dios y lo hacemos de esa manera, algo místico. Algo incluso que ni siquiera podemos entenderlo verdaderamente. Señor, tengo que tomar esta decisión. Muéstrame en el cielo una forma, una palabra, una letra. Y en una ocasión alguien dijo, porque algunos también tienen esa costumbre de que, necesito la voluntad del Señor. Señor, en donde abra tu Biblia, eso es lo que voy a hacer. Y ya saben, creo que la historia, ¿no? Cierta persona encontró de Judas, donde fue y se ahorcó. Creo que no es una muy buena señal o no es una muy buena idea hacerlo de esa manera. Entonces ahí vamos encontrando algunos errores que nos llevan a pensar de la voluntad de Dios en ese sentido. La verdad es que tenemos muy buenas intenciones, como les digo. Preguntas como, Señor, ¿estoy donde quiero que estés? ¿Estoy allí? ¿Estoy estudiando algo que realmente te va a dar la gloria? ¿Estoy trabajando en algo que realmente te da la gloria a ti? ¿Honra tu nombre o honra mi bolsillo? ¿Honra mi nombre? Señor, ¿estoy haciendo realmente lo que quieres que haga? Son muy buenas preguntas, pero ¿qué es lo que estamos esperando cuando hacemos esta pregunta? Que Dios venga, descienda y te responda, te diga. ¿Escuchas un viento? No. Sí, esto acá. No va a suceder de esa manera. Dios no va a descender y tampoco te va a responder en ese sentido. De repente, en algún momento de tu vida, quizás tomaste la decisión de estudiar algo que no te gusta. Ahora te das cuenta que no te gusta. Pues entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Pues vuelvo a estudiar otra cosa. De repente algunos no tienen ese lujo, ¿verdad? Por la edad. No, ya tengo edad. Pues entonces hay que entender un poco la perspectiva de lo que estamos haciendo, porque a veces el trabajo se vuelve algo solamente por lo que a mí me agrada, si me está realmente llenando los bolsillos. Si no te está llenando los bolsillos, obviamente, quizás te esté haciendo infeliz, porque no estás haciendo las cosas para dar la gloria a Dios. Estás haciendo las cosas para agradarte a ti mismo. Entonces, de repente hay un cambio de perspectiva que hay que hacer, un cambio de mentalidad. Un teólogo muy antiguo decía, cada persona a quien Dios nos ha puesto en este mundo, cada hijo de Dios debe glorificar el nombre del Señor en lo que le ha puesto. Todos somos llamados a dar la gloria a Dios en donde estamos con nuestros trabajos. Todos tenemos un llamado específico. El carpintero tiene que dar la gloria a Dios con su profesión. El albañil tiene que dar la gloria a Dios con su profesión. El herrajero, el arquitecto, el maestro, el ingeniero, todas las profesiones deben dar la gloria a Dios. Vayan a pensar solamente, que los pastores solamente tienen un llamado divino. No, todos tenemos un llamado de glorificar a Dios. Todos somos llamados a glorificar a Dios con lo que hacemos. Todos. Así que pensemos de repente en un cambio de perspectiva de lo que estamos haciendo. Porque quizás lo haces para darte la gloria a ti y no dar la gloria a tu Señor. Eso es lo primero. Tenemos muy buenas intenciones de dar la gloria a Dios. Queremos agradarlo. Pero seamos, mis hermanos, seamos sinceros. Haciéndonos este tipo de pregunta, que son con muy buena intención, a veces nos va a llevar a estar demasiado paralizados en tomar decisiones. A veces nos va a llevar a demasiado pasivos
en hacer las cosas. Eso es el primero. Segundo, es que somos tímidos. Somos tímidos. El segundo error sobre el entendimiento de la voluntad de Dios es que somos tímidos. Esto es muchas veces por la personalidad de cada persona. Hay algunos que tienen el carácter muy impulsivo, son de cartas a tomar, a cosas a hacer, rápido buscar soluciones, pero hay otros que son tímidos por causa de su carácter, la actitud en las personas mismas. Otros a veces son cautelosos. Tengo que tomar esa decisión, pero esto no me cuadra aquí, allá, pros, contra esto y lo otro, lo cual es muy bueno. Hay otros que caen en el punto de la indecisión. No sé qué decisión tomar. Si como esto o como el otro, compro esto o me compro el otro, la ropa y esto y el otro, no sé, los dos están bonitos, pero no sé, es decir, hasta en ese punto podemos caer. Y justamente el apóstol Pablo tiene algo que corregir a los hermanos que eran indecisos. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses también, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 14, dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Pablo aquí prácticamente da en el clavo, porque en todo lugar existen personas con diferente tipo de carácter, y la iglesia de Tesalónica también. Habían hermanos que eran indecisos, habían hermanos que eran ociosos. Si leemos un poquito más el contexto, lo dejo de tarea, habían hermanos que se habían puesto a pensar de que, Cristo viene pronto, entonces ya no hay que trabajar, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a seguir trabajando en mi chacra? ¿Para qué voy a seguir trabajando acá? No, ya Cristo viene, ¿para quién se va a quedar esto? Mejor ya no trabajo. Y justamente Pablo quiere corregir todas esas actitudes que había causado el entendimiento errado por causa de estos hermanos. Y Pablo dice, yo quiero que corrijan eso. A los ociosos, amonéstenlo. A los de poco ánimo, aliéntenlos. Tienen que ayudarlos a tomar decisiones. Tienen que enseñar que realmente tienen que crecer en su carácter. Y Pablo no solamente le dice, diles esto, diles el otro, hazlos así. Sino que Pablo también dice, tienes que tener paciencia con ellos. Hay que tenerlos paciencia. Hay que saberlos guiar. Porque es parte de su crecimiento espiritual. Hay que ayudarlos en direccionar para que puedan tomar mejor sus decisiones. ¿Conoce usted alguna persona tímida? ¿Conoce usted alguna persona de poco ánimo que le cuesta tomar esas decisiones porque con su carácter no puede? No es que le faltan respuestas o algo, no, es propio de su carácter, la indecisión, el ánimo. Aunque no crean, esa actitud, ese carácter hace que el tiempo pase y se va. Se va, mis hermanos, el tiempo, se van los días, se van los años. Entonces, la timidez, el poco ánimo, muchas veces la ociosidad juegan, mis hermanos, un papel en contra para realmente entender la voluntad de Dios. ¿Estás a punto de tomar decisiones en dónde trabajar, qué hacer? Ora al Señor. Claro que sí, ora al Señor. Mientras tú también haces un estudio de campo, en dónde te corresponde trabajar, en dónde se te ve mejor trabajar. Y nos podemos topar con todo tipo de personas con un carácter indeciso. ¿Ya buscaste trabajo? Sí, ya envié mi currículum por correo, esperando que me llamen. No, sal, camina, conoce, ve, pregunta. Presenta tu currículo para que puedas encontrar trabajo de acuerdo a tus conocimientos, habilidades, destrezas, tus estudios, no lo sé.
Entonces, la timidez, la indecisión, ese carácter a veces juega un papel en contra para entender y hacer la voluntad de Dios. Tercero, vamos rápido, el tercer error sobre el entendimiento de la voluntad de Dios es que queremos plena satisfacción. Queremos plena satisfacción. Muchas veces, en algún punto de nuestra vida, experimentamos las bendiciones de Dios. ¡Oh, eso es hermoso! Y pensamos que la vida va a ser siempre así. Pensamos que en nuestra vida tiene que ser así todos los años para siempre. Y eso causa que en nuestra mente de que, oh, esto es el cielo, esto es lo máximo, esto es lo que necesito para mi vida, esto es realmente lo que me complementa a mi vida, a mi alma. Tiene que ser así. Y eso es porque pensamos y creemos que este mundo y las cosas que da este mundo realmente nos da plena satisfacción. ¡Ah, qué hermoso que todo esto así debe ser siempre! Y ahí también tenemos que hacer un ajuste de perspectiva en nuestra mente, en nuestro corazón, porque pensamos, como alguien dijo, que este mundo es un hotel de 5 estrellas. Y entonces todo lo que queremos, lo que exigimos, lo que deseamos debe ser así. Y todo nos debe dar bien atendido en las cosas que hago, en todo debe ser bueno para mi vida. Y la verdad es, mis hermanos, que las cosas están todo lo contrario. Y cuando vienen los días difíciles es donde nos encontramos desanimados, nos sorprende, nos asusta, nos confunde. ¿Qué? ¿Esto es el camino de Dios? ¿Esto es la bendición de Dios? Porque muchos creen que cuando vienen a Dios, voy a entregar mi vida a Dios y todo me va a ir bien. Mal, eso no es la vida cristiana. Todo ahora me va a ir para bien ahora que estoy en Cristo. Bueno, la palabra de Dios dice que todo realmente lo que opera en este mundo, tanto lo bueno y lo malo, va a ser para bien, nos va a enseñar. Pero eso no quiere decir que las cosas malas no van a venir a nuestra vida, van a venir. Pero como tenemos tanta esperanza en este mundo, esperamos que todo sea bueno. En algún momento de nuestra vida disfrutamos de lo bello y lo bonito que es la creación de Dios y todo lo que en ella hay. Y a veces creemos que todo debe de ser así en toda la vida. Entonces, te doy una solución ante ese pensamiento, mis hermanos y amigos. Solo piensa que en este mundo estás de paso. Piensa que en este mundo estás de paso. Y vas a ver que nada te va a sorprender. Nada te va a asustar. Porque tu mente, tu corazón ahora no está puesto en este mundo, está arriba. Perspectiva es otra. Estás de paso nada más aquí en este mundo. Siempre viene a mi corazón cuando escuché un sermón hace muchos años en las conferencias misioneras que tenemos aquí, a un misionero, Hans Franz, no sé si alguno se acuerda. Pero él hacía una ilustración muy interesante sobre la perspectiva que debemos de tener en este mundo y sobre todos nosotros, nuestra nacionalidad como hijos de Dios. Todos nosotros somos embajadores de Dios, nos dice la palabra, ¿se acuerdan? Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Estamos representando a nuestro Rey, estamos representando a nuestro Señor. No somos de este mundo, estamos de visita en este mundo. Estamos de visita nada más aquí en este mundo. Y el ejemplo que puso es, muy bien, donde que yo sea un representante de Perú, me mandan como embajador al país, vamos a poner a un país latinoamericano, Venezuela, con mucho cariño a mis hermanos venezolanos. Muy bien, yo soy un embajador representante de Cristo, allá, bueno, de mi país, Perú, pero quizás yo no entiendo muy bien mi nacionalidad, así que decido salir a pasear a la calle con mi Mercedes-Benz o con mi Jaguar, mi carro Jaguar del último año, 2023, edición limitada. Solamente se hicieron 5 en el mundo. Pero yo decido pasearme por las calles de Venezuela, por los lugares más pobres, más peligrosos del mundo. Pregunta,
¿estaré representando bien a mi país haciendo eso? Sí, dicen algo. Yo creo que no. Obviamente no estoy representando muy bien a mi nacionalidad si tengo ese tipo de actitud o pensamiento. Y también de esa manera, en nuestra nacionalidad espiritual, tenemos un mal pensamiento, una mala actitud en cómo estamos viviendo en este mundo, representando a nuestro Señor, representando a nuestra nacionalidad celestial. Esperamos a veces demasiado de este mundo. Pensamos que este mundo va a poder satisfacer nuestras necesidades. Y no es así, mis hermanos. No es así. Desde muy chicos, desde muy pequeños, se nos inculca mucho a estudiar. ¿Me acuerdo? Tienes que sacar buenas notas. Y claro que sí, hay que sacar buenas notas, hay que estudiar. Se nos enseña a ir a la mejor universidad, a estar en los mejores puestos que vamos a estar, tener el mejor trabajo, el mejor salario, el mejor lugar donde vamos a vivir, el mejor y el mejor y el mejor y todo el mejor. Y si puedes tener todos los grados, mucho mejor. Los discursos muchas veces de graduación son que todos los sueños se hacen realidad. Tú tienes un sueño que cumplir, sí, se te va a hacer realidad y tienes que esforzarte y lo otro y lo otro. Una vez más, sinceramente, esperamos mucho de este mundo. Tenemos una esperanza equivocada de este mundo que puede dar a nuestras vidas. Y quizás es por eso que estamos tan desesperados en saber ese plan que Dios tiene para nuestra vida, porque queremos lo mejor. Queremos hacer lo mejor, no queremos equivocarnos, así como no queremos equivocarnos de trabajo, equivocarnos en los estudios, equivocarnos en la vida, en esto, en el otro. Queremos lo mejor y por eso estamos tan desesperados en saber los planes de Dios. Y solo falta que Él nos lo revele, nos lo diga, para que también podamos obtener lo mejor. Para que también podamos obtener lo mejor. Y nuestra generación, la generación actual, está siendo completamente bombardeada con ese tipo de pensamiento, de filosofía. O esas preguntas, ¿lo que estás estudiando te llena? ¿Te satisface? Mira dentro de tu alma, ¿cómo te hace sentir? ¿Te llena? Y si no, no pasa nada, está mal. Y alguien hacía un estudio muchas veces, bueno, no muchas veces, sino hacía un estudio hace años atrás de las personas. Por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres, las opciones que ellos tenían eran pocas y eran muy felices. Hace unos días preguntaba a mi madre, mamá, tú cuando, no sé, eras más señorita, tú, ¿qué entendías de la voluntad de Dios? ¿Voluntad de Dios? ¿Qué es eso? Oh, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere con tu vida. Hijo, yo no sé, yo solamente sabía que era salva y debía vivir amando a mi hermano, viviendo en la gracia de Jesucristo. Y nada más. Crié hijos, tomaron sus decisiones en su vida. Dios nos bendijo con lo que tenemos. No tenía estudio ni grados hasta la justa, terminó primaria. Sin embargo, tenía terrenos por todos lados, hectáreas por acá, casas por acá. Ni una me dejó mi madre, mi querida madre. Sin embargo, tenía mucho, en abundancia. Bastante. Y uno que en la actualidad, los jóvenes, esto, el otro, conocimiento por acá, grado acá. Y sin embargo, les cuesta tener muchas cosas. Apenas tienen algo propio. Eso es una realidad. Y eso sucede porque quizás a veces, decía este estudioso que estaba analizando las generaciones, puede ser porque tengamos muchas opciones. Y a veces nos da miedo en tomar tantas opciones y es por eso que queremos saber la voluntad para no enloquecernos. Pero las generaciones pasadas tenían poco, eran felices y construyeron más, edificaron más. Porque se centraban sencillamente en la única cosa que debía hacer.
Se centraban en ello. Y quizás a veces tenemos que pensar un poco en eso. Y eso muchas veces sucede. A veces estamos tan desesperados, tan insatisfechos, porque creemos que este mundo una vez más nos va a dar la satisfacción. Cuando tengamos que tomar decisiones sobre el estudio, el trabajo, en dónde vivir, con quién me voy a casar, cuándo voy a hacer esto, cuándo voy a hacer otro. Y obviamente eso le da un sentido de importancia a nuestra vida. Le da un sentido de importancia y queremos lo mejor. Y todas esas decisiones en una u otro caso, mis hermanos, traen mucho riesgo. Sí o sí van a traer muchos riesgos. Así tengas muchas opciones, así tengas solamente dos, van a traer riesgos. Van a traer riesgos. Y la pregunta es si en base a qué estamos buscando satisfacción. ¿En base a Dios? ¿En base a lo que este mundo realmente puede darnos a nuestra vida? Alguien dijo que estoy seguro que cuando menos satisfecho te sientes en este mundo, más satisfecho te vas a sentir en Cristo Jesús. Cuando empiezas a sentirte menos complacido en este mundo, cuando empiezas a sentirte menos cómodo en este mundo, vas a encontrar más comodidad, más satisfacción en Cristo Jesús, en tu Señor. Siguiente, el último o el cuarto error al entender la voluntad de Dios es que justamente lo que mencioné, tenemos demasiadas opciones. Tenemos demasiadas opciones. Estamos muy preocupados en las decisiones que tenemos que tomar. Nos asusta, nos perturba prácticamente. Y es por eso que cuando te preguntan, ¿ya sabes cuál es ese plan que Dios tiene para tu vida? No sabes ni qué responder porque ni siquiera sabes qué hacer con tu vida. Nos sentiremos, mis hermanos, tranquilos. O pensamos que nos vamos a sentir tranquilos y en paz cuando vamos a conocer realmente ese plan que Dios tiene para nosotros, ese camino que Dios debe mostrarnos. Las muchas opciones realmente no nos llevan a una búsqueda sincera de Dios. Cuando tenemos muchas opciones, no nos lleva a una búsqueda sincera de la voluntad de Dios o el plan de Dios para nuestras vidas. Más bien es una búsqueda desesperada, es una búsqueda como de último minuto, es una preocupación por qué decisiones tomar. Más que buscar satisfacción en Cristo o de buscar su rostro para nosotros. Y quizás hasta a veces descuidamos nuestra relación espiritual con Dios. Un teólogo Tozer del siglo pasado decía lo siguiente: cuanto menos conozcas de Dios, más insatisfecho vas a estar con las cosas. Cuanto más conozcas de Dios, vas a ver que vas a poder sentirte satisfecho en Él, complacido en Él. Y no hablo de un conocimiento teórico, hablo de un conocimiento real de Cristo. Y justamente Él divide el cómo podemos relacionarnos con Cristo, ¿sí? De manera, o cómo conocer a Cristo. De manera intelectual, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Pero de manera espiritual, solo pocos. Solo pocos llegan ahí. A conocer verdaderamente a Cristo. Solo pocos. Quinto, para ya estar terminando, es que somos cobardes muchas veces. Somos cobardes. Comúnmente nuestra oración suele ser: Señor, muéstrame tu voluntad para que no me equivoque y no me pase nada malo, para que no falle, para que no tenga que sufrir. ¿Verdad? Eso es normalmente nuestra oración. Ay, por favor, Señor, no quiero equivocarme, no quiero hacer esto, no quiero hacer el otro. Sin embargo, Esther nos muestra un panorama totalmente distinto a hacer la voluntad de Dios. Acompáñenme a Esther, por favor, el libro de Esther, capítulo 4. Este es un libro maravilloso porque nos enseña cómo Dios obra a través de las acciones de esta mujer obrando a favor de su pueblo. Esther capítulo 4, versículo 11
al 16. Vamos a ver lo que está pasando aquí. Primeramente, permíteme resumir un poquito la historia. Había un hombre, Amán, que odiaba prácticamente a los judíos. Obviamente, los judíos ya estaban en otra nación, estaban despojados de su tierra. A través de los años, los judíos habían podido establecerse mejor en esta nación. Podían ya conseguir trabajo, vivir de una mejor manera. Sin embargo, había otros que no, odiaban a los judíos. Y Amán era uno de estos hombres. Y a escondidas, en secreto, haciendo la jugarreta por ahí, logró hacer que el rey firme un edicto de que se mate a todos los judíos. Que se mate a todos los judíos. El rey no se había dado cuenta, sencillamente hizo firmar un edicto y se decretó que se den muertos a los judíos. El rey ni se dio cuenta, y aquí es lo que sucede entonces un poco la narración. Esther capítulo 4, versículo 11 al 16. Todos los siervos del rey en el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué sucede hasta aquí? Permítame explicarlo. Mardoqueo, que era el tío, el que estaba a cargo del cuidado de Esther. Esther ya se encontraba entre las mujeres principales del rey que podían servirle en su casa. Mardoqueo se entera de este edicto tremendo y sencillamente le dice: tienes que hacer algo, Esther, porque nos van a matar a todos. Tienes que hacer algo, tienes que actuar, tienes que hacerlo. Y Esther, en esta primera respuesta, le dice: tío, hay un edicto. Si yo me meto a la casa del rey, si yo entro dentro de sus aposentos, y si yo no he sido llamada, hay una sola ley: tiene que morir. Salvo que aquella persona, el rey, le dé su cetro. Pero si no, yo voy a morir, le dice Esther. Seguimos. Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Otra explicación hasta aquí. Mardoqueo le dice: ¿sabes qué? Por si acaso no piensas que porque vives o sirves al rey vas a vivir. Igual vas a morir. Igual vas a morir. Actúes tú o no, vas a morir. Aún así el rey te dé su cetro y vive, qué bueno. Pero si de repente no da, te mata a ti igual, pero todos vamos a morir igual. Todos vamos a morir. Versículo, ¿en dónde nos quedamos? 15, ¿verdad? Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hasta allí nada más. ¿Se da cuenta la reacción que tiene Esther aquí? Las palabras de Esther, mis hermanos, son bien valientes. Tío, junten a todos los judíos, oren y ayunen por 3 días. Yo también lo voy a hacer, voy a buscar a Dios, y pasado tal tiempo voy a entrar. Y sus palabras, mis hermanos, son tan sinceras, y no le importaba lo que pueda pasar con ellos, porque igual iba a morir. De una u otra forma iba a morir, no había salida, solamente había una. Y por eso las palabras dice: y si perezco, que perezca. Esther aquí está siendo muy varonil, más varonil que muchos de los hombres aquí, incluyéndome yo aquí, en tomar una decisión, que incluso estaba
corriendo su propia cabeza. Y ella estaba dispuesta, no importa, si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Muchos quizás de nosotros hubiéramos puesto a decir, ay Señor, muéstrame qué debo hacer, no sé. Señor, ay, que no me pase nada malo, por favor, a mí, que me pueda esconder en algún huequito por ahí. Señor, dame una señal cuando entrar a la casa del rey. ¿Será tu voluntad, Señor, acaso ahora? No, esto involucra muerte, involucra sufrimiento. Seguramente ni siquiera era el plan de Dios. De repente pasaba por su mente de ser de que viva, pero igual lo voy a hacer. Tengo que hacerlo. Fue y tomó esa decisión. Y lo hizo. Obviamente ya sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Al final, mis hermanos, muchas veces en las decisiones que tenemos que tomar, tenemos miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarnos. No miedo a hacer el plan de Dios, miedo a equivocarnos, miedo a fallar. Oh, cuánto me hubiese gustado aprender muchas de estas cosas antes. Las decisiones que hubiese podido tomar en mi vida hubieran sido tan plenas porque realmente lo hubiera hecho para agradar al Señor. No por miedo, no por cobarde, no por tener miedo a fallar, si esto, acá, no. Para nada. Así que meditemos un poco en eso. La verdad, este pensamiento va a reflejar nuestras oraciones. Este panorama refleja nuestras oraciones. A veces de dos maneras. Uno, que ya les he mencionado, que es, Señor, no dejes que me pase algo malo. Señor, que todo me vaya bien. Y lo otro puede ser, Señor, confírmame que todo va a salir bien, que todo va a estar bien. Muchas veces esas dos son nuestras formas de orar al Señor y son muy buenos deseos. ¿Quién quiere fallar? ¿Quién quiere equivocarse? Nadie. Nadie. Nuestra oración debía de ser, Señor, dame santidad. Como mencionaba la semana pasada, pedimos, Señor, quiero hacer esto. Muchas veces cuando somos jóvenes, queremos hacer esto, Señor, tu plan, tu maravilloso eso, pero ni siquiera sabemos obedecer a nuestros padres. Ni siquiera sabemos obedecer en lo básico en el hogar, en las instrucciones que se nos dan. Ni siquiera queremos obedecer el consejo de nuestros líderes. Ni siquiera queremos obedecer el consejo de nuestros pastores. Si no empiezas obedeciendo en lo básico, ¿qué te hace creer? ¿Qué nos hace creer que vamos a obedecer el plan de Dios que se nos va a mostrar? Nuestra oración debe ser, Señor, a veces en vez de tener miedo a las cosas, son con muchas buenas intenciones a veces, pero ¿por qué no pedir, dame arrepentimiento de mi pecado? Dame convicción de mi pecado que estoy haciendo mal. Muéstrame mi pecado, convicción para amarte, adorarte. Al final esos son lo que la voluntad de Dios ha expresado en sus deseos, que vimos a la introducción. Quiere que lo cumplamos, quiere que lo hagamos. Hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir en santidad, para honrarle, para amarle, para alejarnos del pecado. Solamente para finalizar, Dios no quiere que vivamos obsesionados con el futuro. A veces eso nos trae ansiedad, obsesión con el futuro. Él nunca nos dijo que nos lo va a mostrar, el futuro. No. Crece en tu carácter para que puedas tomar mejores decisiones. Crece en tu carácter como hombre y una mujer de Dios. Madura como hombre y una mujer de Dios. Crece en tener la mente de Cristo para que puedas discernir mejor lo bien y lo malo, lo que agrada a Dios. Pide sabiduría a Dios. Santiago dice que Él no se lo niega a nadie, sino lo da en abundancia. Hazlo, pídelo. Son cosas que debemos de empezar. La voluntad de Dios no se trata de algo místico,
algo que va a ser maravilloso, me mostró en el cielo, acá en el otro. No. Cuanto más maduros somos, vamos a poder tomar mejores decisiones, vamos a ser más sabios, con la mente de Cristo, impresionante, para direccionar mejor nuestro hogar, nuestras vidas, para nuestro trabajo. No vas a tener problemas en, tengo que facturar, pongo poquito menos, tengo un poquito más, no sé. No, vas a honrar a Dios porque Dios te dice honra a tus autoridades. En los estudios vas a honrar a tu Señor. No vas a tener ahí la picazón de querer copiar, hacer eso. No, vas a ser honrado. Si no estudiaste, pues no estudiaste, son las consecuencias. ¿Te das cuenta cómo luce una persona madura, un joven cuando madura en su carácter, en la mente de Cristo, en sabiduría? Las cosas cambian, son maravillosas. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu gracia, tu amor, aunque no podemos entender profundamente los misterios de tu plan en nuestras vidas. Solamente ayúdanos a darte la gloria, Señor. Que nuestra meta sea darte la gloria, aun cuando estamos por tomar decisiones importantes, que es necesario hacerlo. Pero no permitas que seamos cobardes, no permitas que tomamos decisiones pensando que este mundo nos va a satisfacer más. No permitas, Señor, que de repente andemos jugando con nuestra propia vida. Danos sabiduría. Como Pablo dice, Señor, queremos tener la mente de Cristo. Queremos crecer en nuestra madurez como hombres y mujeres para darte la gloria. Cuida a mis hermanos presentes que están en el rumbo de tomar decisiones, no lo sé, de trabajo, estudios, familia. A los jóvenes, Señor, cuídalos a cada uno de ellos, por favor. Que puedan encontrar verdadera satisfacción en ti para hacer tu voluntad y no en las cosas de este mundo. Dales amor y pasión por tu santidad. Dales amor y pasión por la fe. Dales amor y pasión por amarte a ti. Dales amor y pasión para creerte con mucho más, un corazón agradecido, Señor, lleno de fidelidad. No permitas que este mundo, con todo lo que ofrece, los arrastre, sino que puedan encontrar satisfacción en tus caminos, en tu voluntad, en el plan que tú tienes para ellos, Señor. Pero mientras tanto, que crezcan en carácter, que crezcan en sabiduría, que crezcan en la mente de Cristo Jesús. Te agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor. Amén.